Pone una escritura ordenada, sistemática y que referencia las fuentes. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de un informe? La finalidad puede ser variable. Por ejemplo, así existen informes escolares, informes de trabajo, informes médicos, informes de un viaje de campo, entre otros. Asimismo, el lenguaje que utilizaremos en el informe debe ser un lenguaje formal, porque el lector supone que hacemos referencia a una realidad o a una información de calidad, comprobable, fiable. A continuación, te presento las características que debe tener un informe a través de la siguiente infografía. 1. Es un texto expositivo. 2. Es un texto explicativo. 3. Tiene como propósito dar información sobre resultados de investigación. 4. Se centra en un tema determinado. 5. Utiliza un lenguaje objetivo. 6. Se escribe en tercera persona. 7. Su estructura es predominantemente enunciativa. 8. Además, presenta una estructura argumentativa. Ahora bien, otro elemento importante a considerar en la redacción de tu informe es el tipo de receptor al que está dirigido. Así, cada informe tiene un lector o receptor ideal y de eso dependerá el tipo de lenguaje que utilices. En esta ocasión nos centraremos en el informe académico. El informe académico es un tipo de informe que nos expone los resultados de una investigación bibliográfica o de campo. En el mismo se referencian las fuentes de información, así como debe estar estructurado en 4 partes. La primera de ellas es la introducción. En ella se expone brevemente de qué tratará el informe, así como los pasos secuenciados de la investigación. Posteriormente encontramos el cuerpo del informe, en el que se detallan las ideas fundamentales de la investigación, así como los temas y subtemas, la metodología y los logros del proceso investigativo. Finalmente encontramos las conclusiones. Las conclusiones nos aportan los aprendizajes, logros y aquellos hallazgos más relevantes de la investigación. Nuestro informe no está completo si no agregamos la bibliografía. En la bibliografía referenciamos los autores consultados, los diferentes materiales y también las fuentes primarias, es decir, quienes nos aportaron la información. Así, estamos listos para poder construir nuestro informe. Por otra parte, también es relevante hablar del informe oral. El informe oral es un tipo de informe en el que hacemos uso del recurso de la oratoria. Así, nuestro orador se concentrará en conocer el espíritu del informe. Está obligado a respetar la estructura del informe escrito, desarrollando asimismo una introducción, un cuerpo, unas conclusiones y podrá tener también la bibliografía a mano para validar la información en el momento que la requiera. El informe oral asimismo anticipa a sus espectadores cuáles serán las conclusiones, así como mostrar las conclusiones propias del autor del informe. Un informe no siempre es un texto rígido. A continuación te presento algunos recursos que puedes utilizar para hacer de tu informe un texto creativo. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de redactar un informe? En cuanto al formato, los informes varían desde un formato más simple, con meros títulos que indican los asuntos tratados, a formatos más complejos, que incluyen diagramas, gráficos, imágenes, tablas de contenido, extractos, resúmenes, apéndices, notas al pie de página, hipervínculos y referencias. Ahora bien, hablaremos acerca de los esquemas. Los esquemas son recursos gráficos que nos permiten organizar información. Esta información puede tratarse de conceptos, ideas principales, ideas secundarias,
detalles de las ideas secundarias de lo general a lo particular o bien de forma jerárquica. Los esquemas son recursos visuales, también son recursos mnemotécnicos. ¿Qué son recursos mnemotécnicos? Es decir, que nos permiten recordar información, recuperar aquellos detalles de los textos. A continuación, te presento 4 pasos fundamentales para poder elaborar esquemas, mapas conceptuales o mapas mentales. 1. Ubica cuál es el tema central del texto y escríbelo, empleando palabras claves, una frase corta, clara y precisa. 2. Identifica y subraya los conceptos e ideas principales, así como las ideas secundarias en el párrafo o secciones correspondientes. 3. Anota al margen de cada párrafo o sección palabras claves o frases breves, claras y precisas, para agregar los conceptos e ideas que hayas identificado. 4. Elige el tipo de esquema que vas a realizar. ¿Cuál elaborar? Depende de tu creatividad, del tema que estás tratando y de tu estilo de aprendizaje. En la imagen anterior hemos podido apreciar los 4 pasos para elaborar un esquema mostrado en una forma de mapa conceptual. Ahora bien, ¿qué es un mapa conceptual? Es un tipo de organizador gráfico que ordena la información de lo general a lo particular. Utiliza conectores, preposiciones, así como una red de conceptos o de ideas principales y secundarias. Por otra parte, están los mapas mentales o mapa de ideas. Estas son representaciones gráficas, sobre todo muy creativas, en las que puedes establecer las ideas principales, ideas secundarias, así como aquellos detalles que más te interesan del tema. Finalmente, los esquemas son recursos gráficos que nos permiten organizar la información de forma jerárquica, o bien de lo general a lo particular, estableciendo los detalles de cada uno de los conceptos. Puedes tener en cuenta que hay esquemas de llaves, esquemas circulares o bien de cajas. Asimismo, cualquiera de estos tipos de esquemas o bien de mapas, ya sea conceptuales o mapas mentales, nos permiten organizar información de diferente manera. Como ya te mencionaba, puede ser de forma jerárquica o bien de lo general a lo particular. Respuesta del PNUD ante el COVID-19. ¿Es una crisis humanitaria? ¿Qué ha sucedido? En el año 2020 debía iniciar el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos no podrán cumplirse por la situación actual. ¿Cómo ha afectado? Ha generado una crisis de desarrollo. Tendrá repercusiones graves en países frágiles y menos favorecidos. ¿Cómo aporta el PNUD? Ayuda a la preparación, respuesta y recuperación frente a la pandemia. Ha racionalizado procesos para ser más ágil. Ha aumentado flexibilidad para las donaciones. ¿Qué debemos hacer? Debemos trabajar todos juntos para combatir esta pandemia. ¿Sabías que algunos profesionales se ganan la vida redactando informes? Ya que cada vez son más aquellos con habilidades colaborativas de comunicación y ciudadanía digital que trabajan como freelance o trabajadores independientes a través de investigaciones novedosas en ciencias, artes, psicología o comercio. En este momento te ayudaré a establecer los pasos para poder redactar un informe de manera sencilla y ordenada. En primer lugar, debes establecer cuál será el tema de investigación. Posteriormente, los objetivos. Así tendrás una dirección
para buscar la información más adecuada y poder seleccionar las fuentes de calidad. Después deberás verificar el tipo de lenguaje que debes emplear. Yo te recomiendo el lenguaje formal, puesto que un informe es un texto informativo y explicativo. Asimismo, debes citar las fuentes que utilizas en tu informe, elaborando una bibliografía. Finalmente, recuerda que elaborar informes, así como elaborar esquemas, no solo corresponde a resolver una tarea. Lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ya sea para explicar un proceso o para presentar un proyecto que elaboraremos en el futuro a un familiar, a un amigo. Así, todas nuestras habilidades comunicativas se ponen en práctica. ¿Sabías que los términos meme, selfie, scratch, sororidad o viralizar son algunas de las palabras que incorporó la Real Academia Española de la Lengua en el año 2018? En este momento te ayudaré en la resolución de la guía de autoaprendizaje. En la misma aparece un fragmento cuyo tema principal es el Internet y sus usuarios. Se nos habla en la guía acerca de los memes. Como se definen en la misma, son unidades culturales de información. Los memes producen contenidos que se viralizan. Estos términos, como ya lo hemos aprendido, fueron incorporados por la Real Academia Española de la Lengua en el 2018. En el mismo texto, el autor compara a los memes con los genes por la capacidad que estos tienen para generar nueva información, nuevas perspectivas sobre sucesos coyunturales. ¿Sabías que las 3 redes sociales con más usuarios son Facebook, con más de 1.170 millones de usuarios, YouTube, con 1.000 millones de usuarios, WhatsApp, con 600 millones de usuarios, y que cada usuario posee al menos 5 cuentas de redes sociales, siendo por tanto el Internet un medio que facilita diferentes actividades, la comunicación familiar, el comercio, el trabajo y la educación. Ahora que ya hemos analizado el texto que aparece en tu guía de autoaprendizaje, seremos capaces de establecer si la información es verídica o no. Una de las preguntas que se te presenta para la misma te consulta si eres capaz de decir si una información es de calidad o fiable. Pero, ¿qué criterios debemos tomar para saber si una información es de calidad o fiable? Algunos de ellos son los siguientes. En primer lugar, que la información esté respaldada por una institución académica. En segundo lugar, que pueda tener un autor específico. Además, que ese autor nos dé las fuentes consultadas. Finalmente, que pertenezca a una sección de una revista científica o bien a una publicación institucional. Por otra parte, algunos buscadores que nos pueden ayudar a saber si la información es verídica son los que te presento a continuación. Seguro ustedes, al igual que a muchos, cuando van a realizar una búsqueda académica, la realizan en Google. Eso es normal. Lo que deben tener en cuenta es que existen otras plataformas que nos pueden brindar resultados centrados en lo que es la academia. Google Académico es un sitio que les permitirá buscar información especializada proveniente de muchas disciplinas y fuentes en formatos como tesis, libros, artículos o resúmenes. Además, tiene un factor a destacar y es el poder referenciar las bibliografías de los textos. YouTube Education es un canal generado automáticamente por YouTube, en el cual se pueden hallar recursos de apoyo para complementar investigaciones, tareas o aprender algo nuevo. Este canal selecciona los videos más importantes con contenido exclusivamente educativo. Microsoft Academy Share es una potente herramienta web
que indexa millones de publicaciones académicas, pero además muestra las relaciones existentes entre sujetos, autores y contenido, para así ayudar a definir las investigaciones. Para realizar búsquedas específicas dentro de este buscador, podemos hacer filtraciones para limitar los campos de estudio, autor, año, entre otros. El Centro de Información de Recursos Educativos, ERIC, del Instituto de Ciencias de la Educación, es una enorme base de datos creada por el gobierno de Estados Unidos en 1964 para albergar recursos, artículos, documentos y bibliografías especializadas de diversos sitios y revistas. La Biblioteca Científica Electrónica en línea es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Su intención es dar visibilidad y acceso a la literatura científica que se realiza especialmente en América Latina y el Caribe. ¿Sabías que en Internet puedes encontrar aplicaciones o sitios en línea que te ayudarán a elaborar de forma más interactiva tus mapas conceptuales, mapas mentales o esquemas? Dos sitios que te recomiendo son Gocor y Google. Discernir si una información es confiable y verídica no es un proceso fácil. Requiere del conocimiento de los servidores de búsqueda de información, así como del conocimiento de bibliotecas digitales, como lo hemos podido observar en el video. A continuación, también hablaremos acerca de aquellos sitios que no son recomendables. Veamos. Los sitios web que no debes utilizar como fuentes de consulta en la elaboración de tus actividades académicas son los siguientes: Wikipedia, Buenas Tareas, blogs, Yahoo Respuestas, Rincón de Vago, monografías. Como hemos podido observar, también estos sitios no nos aportan información fiable. Pero, ¿por qué estos sitios no nos aportan información verídica que podamos utilizar para nuestros informes? En primer lugar, porque no nos dicen las fuentes consultadas. En segundo momento, porque tampoco nos dicen claramente quién es el autor. Puede que se trate de foros sociales donde lo que prevalece es la opinión de alguien. Para que una información sea verídica y de calidad, debe tener respaldo académico, es decir, debe ser tratada de forma rigurosa. Por tanto, no toda la información que encontramos en Google es fiable. Necesitamos siempre cuestionarnos desde un punto de vista crítico si esa información ha tenido los criterios y los filtros necesarios para que la podamos emplear en investigaciones académicas y, por tanto, que sea la mejor información. Para finalizar, recuerda compartir los aprendizajes con tu familia. Escribir un informe, así como elaborar esquemas, pone en práctica tus habilidades comunicativas. Aprenderás a ser crítico y reflexivo en tus propuestas, tareas e informes. Hasta la próxima.